comenzamos otra edición más de Revolución Buscando un Nuevo Paraguay. En esta edición lunes vamos a hablar de temas políticos específicamente y ya nos acompaña el consultor político José Manuel Saavedra. Él está en Perú, él es peruano y justamente está trabajando para una empresa que hace asesoría política no solamente en su país sino en otros países de Latinoamérica. Y queremos hablar de los candidatos políticos, cuáles serían los perfiles adecuados y cómo lidiar con esta generación actual en donde el medio principal para expresarse son las redes sociales. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un saludo enorme desde Paraguay, agradecemos muchísimo tu presencia y bueno, queremos hablar de este tema tan interesante y tan amplio que es la política. Sí, muy buenas noches, agradecerte por la invitación y bueno, efectivamente empezaré primero presentándome. Tengo 10 años de experiencia en temas de comunicación y marketing político. Actualmente soy el gerente general del Centro de Investigación Territorial, que es una empresa de investigación de mercados y opinión pública que trabaja además en Perú y en Ecuador. Tenemos experiencia en el manejo de campañas electorales en Dominicana, en República Dominicana, en la campaña presidencial de Ecuador y en Perú desde hace 10 años trabajando en elecciones tanto municipales como presidenciales. Esa es parte de nuestra experiencia pues en estos últimos años y acá dispuestos a compartir justamente todo lo que hemos podido aprender en estos años. Claro, en estos 10 años de experiencia, José, las generaciones fueron cambiando o la generación actual fue cambiando su manera de comunicar. Anteriormente era más la expresión boca en boca o quizás una llamada telefónica. Ahora es más a través de un teclado que se refleja en las redes sociales. ¿Cómo se trabaja justamente con esta generación actual para poder llegar a ellos? Los candidatos tuvieron que, me imagino, cambiar su modalidad de candidatarse y poder expresar su campaña, digamos. Sí, bueno, las campañas tradicionales han pasado ya a un segundo plano. El método tradicional de volanteo, de distribución de afiches, de pegado justamente de propaganda en las paredes o pintar muros, ha pasado ya prácticamente a un segundo plano. Hoy las campañas modernas tienen que usar necesariamente las redes sociales. En América Latina las redes más usadas son el Facebook y el Instagram y hoy se ha comenzado ya a popularizar en las campañas electorales el uso del TikTok como un medio de comunicación y de crear influencia en la opinión pública. Esto ha desarrollado toda una nueva forma de hacer campañas electorales, usando pues estas importantes redes sociales, además de microsegmentar la campaña, es decir, de dirigirnos a audiencias específicas según edad y sexo, en la cual podemos enviar mensajes de campaña, ya sea a través de estas redes sociales que hemos mencionado o directamente al WhatsApp si contamos con una base de datos potente. Claro, claro, y justamente teniendo en cuenta lo que estás diciendo sobre la segmentación, lo importante aquí es la planificación para saber a quién llegar, con qué mensaje llegar. Quizás para un joven entre 18 o 30 años gustaría recibir un mensaje diferente que a una persona jubilada que tenga 60 años para arriba. Esto también, la planificación es muy importante en este proceso, José Manuel. Sí, la planificación de las campañas son importantes, por eso hay que hacer investigación tanto cuantitativa, es decir, encuestas de línea de base, como cualitativas, que son entrevistas a profundidad y focus group. Esto nos permite a nosotros tener información suficiente para poder realizar una campaña electoral, para poder establecer nuestras metas, saber nuestras fortalezas y debilidades en una campaña electoral. Y esto básicamente pues permite que los candidatos realicen planificaciones y distribución de recursos de manera adecuada. Es decir, no se hace una inversión al azar, ¿no? En donde un candidato pone una foto que a la esposa, a la mamá o a los hijos le parece que sale simpático, claro. Usar una ropa de cualquier tipo de color. Entonces, así no se hacen las campañas. Hay que testear la foto de campaña, hay que testear los videos y los spots para
a la opinión pública a fin de si realmente están haciendo y logrando el propósito de una campaña electoral, que es la de conectar con el elector, la de hacer clic con el elector, ¿no? El de despertar la emoción de los electores, porque las campañas son emocionales. Claro, claro. Y te decía yo justamente en la pausa, te comentaba un poquitito, aquí uno de los partidos tradicionales en Paraguay es el Partido Colorado, por ejemplo, y el que se postula, se candidata dentro de este partido, anteriormente tenía la tradición de utilizar la camiseta colorada, la pañoleta colorada y todo un colorado así bastante atractivo, pero la gente en la mente tiene unos 60 años de dictadura o 60 años de gobierno, mejor dicho, con gobiernos colorados que no dieron resultados muy agradables para la ciudadanía. Entonces la gente ve ese color y ya se bloquea prácticamente. Esto entra también dentro del training o dentro del análisis que ustedes realizan para sus asesorados o los candidatos para que caiga bien justamente a esta generación actual. Efectivamente, nosotros lo primero que recomendamos es una línea de base, como le decía, para poder, a fin de poder identificar aquellas características que el electorado está esperando de un candidato, es decir, Claro. en tanto a vestimenta, postura, en cuanto a mensaje, propuestas de campaña. ¿Cómo saber cuáles son los principales problemas de una ciudad si yo no he consultado a los ciudadanos? ¿Cómo sé qué piensa un ciudadano respecto a mi persona si yo no he consultado tanto de manera cuantitativa como cualitativa? No sé cuál es esa percepción de mi imagen, porque me pueden conocer, pero ¿cómo sé si me conocen por cosas buenas o me conocen por cosas malas? Entonces Claro. hay que además consultar la opinión favorable y la opinión desfavorable de un candidato. Ujú. Entonces, todas este conjunto de características y percepciones que uno va identificando son importantísimos para la toma de decisiones en una campaña electoral, para la planificación. Como yo le decía, nosotros, aparte de la investigación de mercados, diseñamos la estrategia de campaña junto con el plan de la campaña que va desde el día 1 hasta el día de las elecciones. Claro. Ahí planificamos el día y la agenda, el día a día del candidato junto a su agenda, que tiene que ser una agenda pues productiva, empezando la mañana visitando, primero leyendo e informándose con los medios de comunicación, luego visitando algunos lugares donde la gente acuda a comprar los alimentos de la mañana, el desayuno, etcétera, dar declaraciones a medios de prensa, hacer visitas a mercados o reunirse con dirigentes y representantes de algunos gremios empresariales y visitar organizaciones de base, ¿no? Organizaciones sociales. Entonces, esta agenda tiene que ser muy recargada del día a día. Pero para que un candidato tenga un buen performance, además se tiene que hacer un trabajo de entrenamiento para que enfrente con éxito a los periodistas, para que pueda hablar de manera natural frente a una cámara y para que pueda además llegar a persuadir a los votantes, a los ciudadanos que lo escuchan y poder conquistar ese voto. Esto es un Claro. entrenamiento permanente que se realiza con el candidato, con un trabajo con expertos y que le enseñamos a través de la comunicación no verbal, porque todo comunica. De qué color es la chaqueta, comunica la postura de las manos, cómo nos sentamos, cómo miramos a la cámara y otras características muy importantes para poder generar la confianza en el electorado. Eso básicamente es lo que nosotros hacemos tanto en la parte de estrategia, en la parte de investigación y finalmente en el acompañamiento en el cuarto de guerra, que es un comité de profesionales de diferentes disciplinas que se reúnen de manera semanal para analizar las características, las crisis, los problemas y los avances de una campaña y para obviamente buscar mejoras. Claro. Entonces, básicamente eso es lo que conforma nuestros servicios y la experiencia que tenemos en estos 10 años ya de trabajo en América Latina. Claro. José, me quedé un poquitito con lo que decías de preparar al candidato, porque la ciudadanía ahora, como decíamos al inicio, lo expresa todo en las redes sociales. Por ejemplo, si nota cierta incomodidad,
de un candidato X, enseguida los publican en las redes sociales. Se lo vio a fulano con cierta inseguridad, cierta postura que demostraba esto, que no estaba cómodo, que no le gustó la pregunta del periodista o la periodista. Entonces eso queda en las redes sociales y finalmente termina siendo un archivo que a la larga, si no es ahora, en 1 o 2 años, lo vemos nuevamente en 5 o en 10 años. Entonces me quedé un poquito con el training que decías que le hacen a los candidatos, que es sumamente importante para que la ciudadanía en cierta forma o la generación actual se sienta identificado con su candidato. Efectivamente, ¿no? Entonces, lo que básicamente pues el candidato, además de estar preparado, de estar entrenado para poder enfrentar con éxito a los periodistas, tiene que tener una actitud obviamente positiva, una actitud de poder caminar, persuadir, comunicar de manera eficaz y eficiente los mensajes de la campaña. Entonces, esto es parte del trabajo que se desarrolla y que se planifica efectivamente a los candidatos a los diferentes cargos, ya sea al Senado, a la Cámara de Diputados, municipios y otras puestos de elección popular, ¿no? Claro, me decías también, José Manuel, en algún momento que esta migración de las campañas electorales a las redes sociales tuvo una diferencia en cuanto al costo también que invierte ciertos candidatos o cada candidato en sus campañas. Sí, efectivamente los costos han disminuido. Hoy la inversión fuerte se tiene que hacer en redes sociales, pero obviamente eso cuesta mucho menos que estar haciendo campañas tradicionales, ojo, sin descuidar la parte territorial, porque una cosa es disminuir la pauta publicitaria impresa, que hoy es poco usada y que es valorada por los jóvenes, porque los jóvenes están en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado y protección de los animales, y hay una agenda además de inclusión social, de derechos, de temas de género. Entonces, estos 3 temas que hoy se han vuelto fundamentales y que tenemos experiencias ya de un presidente en Chile electo basado su campaña en temas ambientales, de agua y una campaña muy inclusiva, es importante pues que los candidatos lo tengan en cuenta en el momento de desarrollar sus campañas electorales, de que estos temas se han vuelto hoy prioritarios y que la mejor manera de comunicar es a través de las redes sociales, que tiene obviamente un costo mucho menor que el de imprimir y el de pintar o de empapelar toda la ciudad. Claro, claro. Dabas un ejemplo también de lo que fue la candidatura de el que fue electo en Chile como presidente, José Manuel. Sí, el presidente Boric, que hizo una campaña, bueno, básicamente basada en redes sociales, la participación de los jóvenes y una campaña orientada justamente a estos 3 temas que hoy se han vuelto fundamentales en América Latina, que son el cuidado y protección del medio ambiente, como les decía, la protección y el cuidado de los animales y los derechos, ¿no?, inclusivos y participativos de todas las poblaciones, independientemente de su género. Entonces, estos 3 ejes se han vuelto importantes, y algo que también nosotros en investigaciones que hemos realizado en diversos países de América Latina hemos podido percibir, y ayer nos preguntaban unos candidatos, nos decían qué cosa no toleran los electores, qué cosa no perdonan los electores. Y entonces algunos decían, le preguntábamos, bueno, nos decían el tema de ser corruptos, el tema, diversas cosas. Lamentablemente en América Latina la gente sí tolera la corrupción, perdona a los corruptos, ¿no? Pero lo que no está perdonando el día de hoy es aquellos que tienen denuncias o han ejercido violencia familiar contra la esposa, las hijas o contra la pareja. Eso hoy día el elector no lo perdona, ¿no? Eso es hoy prácticamente sancionado y te acribillan a través de las redes sociales y de los medios de información. Entonces, yo creo que es lo que hoy no perdonan los electores en toda América Latina. Es el tema de, obviamente, el respeto a la mujer, que es fundamental. Entonces, a los candidatos que tengan algún problema de este tipo, ni piensen postular, porque ahí sí nadie los salva. Nadie los salva y van a perder sin duda alguna la elección.
Sí, ¿no? totalmente, totalmente. Y después si pasa, si llega a pasar con un candidato con ese pasado, sí o sí surge alguna publicación de redes sociales de ese Te, momento y ahí ya empieza una campaña negativa para Mira, este te doy un candidato. ejemplo. Hace solo 5 días atrás, Sí. el premier de Perú, el primer ministro, tuvo que renunciar después de haber sido elegido por el presidente de la República. Solo duró en el cargo 4 días porque tenía 2 denuncias de violencia familiar y psicológica realizadas por la esposa y por la hija. Mm, Entonces solo duró en el cargo 4 días. La presión mediática, sí. la presión de las redes sociales fue tan fuerte que no le quedó otra alternativa que renunciar al cargo, porque, como te digo, hoy esto se ha vuelto prácticamente un consenso mundial del respeto pues a la mujer, ¿no? Totalmente, totalmente, José Manuel. Bueno, con este tema, con este apartado, vamos un poquitito nosotros a la pausa, luego vamos a seguir hablando de más, vamos a seguir hablando de este tema, porque lo que decía José es que prácticamente la familia es sumamente importante dentro todavía de nuestra sociedad, que en parte a veces es un poco conservadora con ciertos temas y sigue manteniendo y opinando sobre esto. Por ejemplo, temas muy controversiales que decía José: violencia a la mujer, los animales, la violencia contra los animales y demás, pero nosotros vamos a desarrollar todos estos temas y demás en el siguiente bloque, en donde vamos a hablar de lo que se trata en general este punto con José Manuel. Así que nos vamos a una breve pausa y luego volvemos con más.